Bienvenidos, esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 14 de septiembre para hablarles de un tema que se ha empezado a convertir en una polémica. Una propuesta para que la capilla que está ubicada en el Congreso de la República, pues bueno, no sea únicamente para uso de los católicos. Ya hay unas voces en contra, aseguran que quieren hacer lo mismo que ocurrió en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, y por eso nuestro invitado es el representante de la Cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada. ¿Quién es? ¿Quién ha hecho esta propuesta? Representante, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Diego, pues muy bien, un saludo para usted y para toda la audiencia de Semana TV. Un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, representante, ¿cómo es la propuesta? Primero hay que preguntarle cómo es, porque ya también usted sabe que en redes sociales circula información y uno no sabe si es real o no. Así que, ¿cuál es su propuesta? Lo que nosotros estamos proponiendo es que los espacios en el Congreso de la República, en concreto la capilla que hoy está en el Capitolio Nacional, no sea de uso exclusivo para la religión católica, sino que sea, si se quiere, un espacio donde se puedan expresar todas las formas de fe, por supuesto, incluyendo la religión católica. Yo le contaba tal vez fuera de cámaras a Diego que yo estuve hace un par de años en el Bundestag, en el Parlamento alemán, y allí tiene un espacio de esa naturaleza en el que todas las religiones pueden converger en un solo espacio y por supuesto ser utilizadas en diferentes momentos para diferentes tipos de rituales, para diferentes tipos, si se quiere, de actividades religiosas de distintos credos. Y esa es nuestra propuesta, que aquí, por ejemplo, también lo puedan utilizar quienes profesan una fe protestante, quienes sean judíos, quienes profesen otro tipo de religiones, puedan utilizar el espacio. Diría yo, Diego, que hasta los ateos podrían utilizar ese espacio para la introspección, para el retiro, para el silencio, para resguardarse. Usted sabe que aquí en el Congreso de la República los debates son intensos, muchas veces simplemente un lugar para encontrarse con uno mismo. Y yo creo que un espacio de esa naturaleza no debería ser exclusivo de una sola religión, sino que debería ser en un estado como el nuestro, en un estado cuya constitución reconoce la multiculturalidad, que reconoce la diversidad religiosa, en un lugar como el Congreso de la República, donde confluyen todas esas tendencias de nuestra sociedad, todas esas tradiciones que existen en nuestra sociedad, pues deberían todas ellas poder participar de ese espacio. Representante, usted sabe que llegó o se instaló el 20 de julio un nuevo Congreso. ¿Usted cree que de tantas personas nuevas que llegaron, saben que existe en el Congreso de la República una capilla? Es posible que no lo sea. Claro, la capilla está instalada en un lugar del Capitolio de muy alta circulación, porque está justo a la salida del túnel que conecta el edificio nuevo con el Capitolio, y entonces por ahí pasan los representantes, digamos, de manera muy frecuente, así que yo supondría que casi todos saben, no estoy seguro que todos sepan. Pero lo que creo es que en este Congreso, mucho más liberal, mucho más progresista, menos conservador, vamos a encontrar voces de apoyo, como seguramente también encontraremos voces del Partido Conservador y del Centro Democrático especialmente, que se opondrán a esta proposición. Ya veremos cómo están las fuerzas en esta materia en el Congreso de la República, pero yo lo que creo es que una visión más incluyente, donde las religiones de hecho puedan compartir un mismo espacio, es un mensaje realmente de inclusión y por supuesto de tolerancia y de hospitalidad entre las unas y las otras. No, se lo pregunto, representante, porque algunos de quienes están elevando su protesta, pues a decir verdad, hace bastante tiempo uno no los ve en la capilla. Entonces esto hace pensar que como usted tiene un juguete, por supuesto guardando una justa proporción en la comparación, y no se acuerda que lo tiene y se lo van a quitar y ahí sí lo quiere. Es muy usual que eso suceda, Diego, así es. Yo pues la verdad yo he visto que hacen misas ahí, pero yo no recuerdo haber visto ni senadores ni representantes nunca en una de ellas. Yo sé que ahí se celebran misas que son auspiciadas de hecho por los funcionarios del Congreso de la República, y a mí eso me parece fantástico.
Yo creo que los funcionarios del Congreso también tienen derecho a su culto religioso aquí en las instalaciones del Congreso, no me opongo a eso. Lo único que digo es que el lugar debería estar disponible para todas las religiones. Usted sabe, por ejemplo, que en las iglesias cristianas protestantes pues no se utilizan imágenes religiosas, y esas imágenes de la Iglesia Católica están de manera permanente en ese recinto, y yo creo que eso no es justo con otro tipo de expresiones religiosas y que debería poder ser utilizado por todas. Hay quienes están diciendo, Diego, que yo me opongo a la religión, que yo no quiero que la gente pueda orar, expresar, digamos, su sentimiento religioso, su devoción por la divinidad en la que ellos crean. Al contrario, yo soy un hombre profundamente espiritual. Usted sabe que yo tengo un camino espiritual, además de ser católico de tradición, de religión, de familia. Pues tengo un camino espiritual muy propio. Yo valoro enormemente esos espacios de recogimiento. Yo simplemente quiero que ese espacio se democratice y que pueda estar abierto para todo el mundo. Pues es una discusión que se ve que va a ser bastante amplia y que va a tener mucho debate. ¿De qué depende que acepten su propuesta, representante? No, vamos a ver, vamos a tener que votarla en la plenaria de la Cámara de Representantes y veremos si las fuerzas conservadoras están por encima de las fuerzas liberales que reconocen los principios constitucionales de la Constitución de 1991, que plantea que el Estado colombiano es un Estado que reconoce una multiplicidad de religiones, contrario a lo que sucedía antes de la Constitución, donde había una religión homogénica, una religión casi que del Estado, y que por supuesto pues eso ya no tiene ningún sentido en un Estado moderno contemporáneo que tiene que reconocer todas las formas de espiritualidad posibles al interior de su nación. Entonces yo creo que el Congreso debe ser una expresión de ese postulado constitucional, y yo creo que tenemos en este Congreso más progresista, más liberal, la posibilidad de vencer en esta discusión. ¿Es una decisión únicamente de la Cámara de Representantes? ¿El Senado no participa en esta discusión? Bueno, la verdad es que ahí puede haber todavía alguna duda de a quién le pertenece la capilla. La capilla está del lado de Cámara de Representantes. De la Cámara, sí. Yo creo que es un recinto que le pertenece a la Cámara y no al Senado. Pero bueno, no faltará que algún senador de la República diga que eso también debe ser un espacio de discusión de ambas cámaras. La verdad es que yo creo que ese recinto le pertenece a la Cámara de Representantes y por eso la presenté en esta Cámara. Pues estaremos atentos a lo que ocurra con este tema, que como decimos, seguramente va a generar un amplio debate. Pero hay otra noticia también, representante, que ocurrió hoy en la Cámara, y es que empieza a avanzar el proyecto que busca reglamentar el cannabis de uso adulto. Ya este tema se había prolongado bastante, ¿no? Bueno, llevamos muchos debates sobre este proyecto. En los 4 años anteriores lo presentamos 3 veces. Hubo debates en los que se aprobó, en las plenarias siempre nos lo hundieron. En la comisión primera, bueno, esta vez tuvimos una votación realmente por un margen muy amplio de 24 votos a favor contra tan solo 6 en contra. Es, si se quiere, la diferencia más grande en votos que ha tenido este proyecto desde que lo hemos radicado en el Congreso, y esperamos que esta vez la plenaria de la Cámara lo apruebe. Nosotros estamos, Diego, convocando a una mesa de trabajo de las múltiples iniciativas que sobre el cannabis hay con el gobierno nacional, porque tenemos algunas preocupaciones con algunos lineamientos que ha dado el presidente Gustavo Petro, por ejemplo, con respecto al hecho de que él cree que el cannabis no debería tener una licencia para la venta. Nosotros estamos proponiendo en nuestro proyecto que quien quiera vender cannabis debe obtener una licencia del gobierno nacional, porque esto nos garantiza que no cualquier persona de cualquier manera y en cualquier lugar pueda vender cannabis de uso adulto. Para nosotros eso sería realmente preocupante, eso sería dejarlo aún más libre que el tabaco o que el alcohol, y nos parece que esa no es una medida acertada, y por eso queremos de una vez empezar este diálogo con el gobierno antes de que en 8º debate o en 7º debate nos digan que el gobierno que no está de acuerdo con la medida de las licencias y que van a hundir el proyecto, cualquier cosa. Creo que hay que empezar a generar una mesa de concertación del cannabis entre los proyectos que hay en el Congreso, como el del senador Bolívar, que yo también suscribí, y otros, y el gobierno nacional, para que esto, digamos, salga bien y salga de manera expedita también.
¿Y ya se ha establecido ese canal con el gobierno? O, por ejemplo, si usted estuvo hoy en la Casa de Nariño, ¿se lo comentó al presidente Gustavo Petro? Bueno, hoy estuve en la Casa de Nariño y la verdad es que el tema fue tan extenso que yo no le toqué este tema de manera puntual al presidente de la República. No quedó tiempo. Hablamos de la reforma tributaria, el tiempo fue corto, el presidente llegó un poco tarde, casi hora y media tarde, Diego, entonces él interviene y además interviene largo, también el presidente de la República, por supuesto, y primero intervinieron los voceros del Partido Liberal y luego algunos representantes y senadores hicimos algunas consideraciones. Yo hice más bien consideraciones sobre la reforma tributaria y en concreto los impuestos ambientales, pero no le toqué el tema del cannabis de uso adulto, más allá de decirle que la coalición de gobierno que él armó en este Congreso de la República incluye antes que a los liberales al Partido Conservador. La base de esa coalición de gobierno hoy es el Pacto Histórico y el Partido Conservador. Y le dije que los liberales deberíamos tener una preponderancia, si se quiere, en esa coalición de gobierno. Y le puse el ejemplo del cannabis de uso adulto. Le dije, presidente, los conservadores no van a dejar de ser conservadores. Los únicos votos en contra que tiene el proyecto de cannabis son los del Partido Conservador y los del Centro Democrático. Entonces yo creo que usted debe reevaluar esa confianza que ha depositado en el Partido Conservador, porque cuando se acerquen las elecciones regionales, muy seguramente el Partido Conservador no va a ser tan fiel a ideas que por supuesto son contradictorias con todos los postulados históricos de su colectividad, y por supuesto que en ese momento puede haber rupturas de la coalición de gobierno. En cambio, si el Partido Liberal fuera uno de los actores preponderantes que estuviera a la vanguardia de los proyectos del gobierno, pues seguramente podría aspirar a tener una coalición de gobierno más sólida y de más larga duración. Sí, y estamos hablando hasta ahora de la aprobación en primer debate por tratarse de un acto legislativo. En total son 8 debates que deben ser superados. Rápidamente, representante Lozada, ¿cuáles son las principales características o qué pretende esta iniciativa suya? Bueno, lo primero es que crea una excepción a la prohibición expresa que incluyó en el año 2009 el acto legislativo número 02 que promovió el presidente Álvaro Uribe para prohibir el porte y el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, en total contravía de todas las sentencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros estamos haciéndole una excepción en ese artículo 49 a esa prohibición para crear un mercado legal del cannabis que podrá ejercerse a través de unas licencias que tendrá que otorgar el gobierno nacional. Por otra parte, se toman también medidas a través de los cuales se obliga al Estado colombiano a hacerse cargo de aquellas personas que tengan consumos problemáticos, que en el caso del cannabis en ninguna parte del mundo supera el 10% de los consumidores. Por otra parte, estamos haciendo unas restricciones al porte, al uso y demás de esta sustancia, sobre todo alrededor de los entornos escolares, donde están los niños y niñas de nuestro país, a quienes por supuesto nosotros queremos proteger de manera prioritaria del consumo de sustancias psicoactivas y por supuesto también del cannabis. Básicamente esas serían las principales medidas que tiene este proyecto, y por supuesto que otra ley, que puede ser la ley del senador Bolívar, debe reglamentar este acto legislativo y ya de manera mucho más concreta establecer cómo van a ser los tributos, cuál va a ser el modelo, digamos, de regulación de cannabis que se va a utilizar, si se va a hacer un modelo estatal, como lo ha querido hacer Uruguay, o un modelo libre mercado, como el que han hecho Canadá, Estados Unidos, Holanda o Portugal, otros países. Digamos, esa discusión debería darse en un siguiente debate. Pues representante Juan Carlos Lozada, gracias por estar con nosotros aquí en Semana. Quedamos atentos a los dos temas, ¿no? Que por supuesto son de amplio debate, son polémicos, pero son discusiones que hay que dar. Diego, a nosotros las leyes de honores no nos gustan. Nosotros vinimos aquí a hacer transformaciones y las transformaciones siempre van a ser polémicas. Esa es la realidad. Un abrazo para usted y para toda la audiencia. Igualmente para usted, representante, un saludo, y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales. Ingresen a www.semana.com, encontrarán todas las noticias de Colombia y del mundo, la ampliación de la aprobación de este proyecto, de la regulación del cannabis de uso adulto, y también la propuesta para que la capilla del Congreso no sea solamente para el uso de la religión católica. Ya saben que estamos a tan solo un clic de distancia. Que estén muy bien.